En Senderos Educativos CBM afirmamos que son un espejismo las listas de ordenamiento en promoción horizontal. ¿Cómo puede dejar de serlo? Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Gracias, siempre gracias por su preferencia, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos. ¿Cómo está construido este video? ¿Cómo se hizo? Bueno, primero importante entender que analizamos los resultados, algunos resultados que arroja el propio USICAN directamente a la página. Retomamos el artículo 44 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, específicamente el párrafo tercero, y retomamos el párrafo octavo del artículo tercero constitucional y vamos a reflexionar un poquito acerca del espejismo que nosotros mismos nos generamos, pero sobre todo el espejismo que genera USICAN. ¿Y cómo puede dejar de ser ese espejismo? Siempre en cada video de pronto se escapa alguna falta ortográfica, por lo tanto la fe de ratas pido una disculpa si en este presente video, en las diapositivas que presentamos, por ahí se nos barre algún número de más y se nos barre alguna letra que no debió de ser. Bien, miren, hagamos un ejercicio que tiene que ver, ¿qué es más grande? Vamos a empezar con esta analogía, ¿un cuarto o un medio? La mayoría de nosotros diría que un medio, la mayoría de nosotros. Y yo digo, depende, porque muchas veces un cuarto es superior a un medio. Es decir, si comparamos un medio de una galleta y un cuarto de pastel, ¿qué es más grande? ¿Un cuarto o un medio? Pues obviamente va a ser más grande el cuarto, porque la unidad de medida es mucho más amplia. Bajo esa misma lógica tenemos que evitar los espejismos. Tenemos que compararnos con el mismo tipo de grupo, el grupo 1, el 2, el 3 y el 4. El 96 que les he compartido, que es de un servidor, puede ser inferior al 270 o al 300 en cuestión de probabilidades. Por eso hay que destapar los espejismos. Es importante destaparlos. Son un espejismo las listas de ordenamiento de promoción horizontal. Cuidado, va a ser bien importante tenerlo presente. Y vamos a empezar con los espejismos que nosotros mismos nos generamos y las expectativas que podemos generar de acuerdo a la lista de ordenamiento. Y luego después pasaremos a los espejismos que USICAN mismo va generando. ¿Qué orden de prelación es mejor? ¿El 96, el 114, el 307 o el 120? Eh, el 96, que es el caso de un servidor, parece un buen número, aparentemente, pero si yo lo comparo en el mismo grupo, pues digamos a lo mejor tengo pocas probabilidades si lo comparo con el grupo 6 estatal de Jalisco. Sin embargo, es mejor el 114, el 307 y el 120, porque mientras el 96 representa en el grupo 6 del estado de Jalisco el 12% de efectividad, el 114 en el grupo 1 representa el 10%, el 307 representa el 10% del total de participantes en el grupo 2 en Jalisco y el 120 también representa el 10%. Por lo tanto, en cuestión de probabilidades, tiene más posibilidades el 114 en Jalisco, del 1 al 114, el 307 y el 120, porque representan solamente el 10%. Y el 96, aunque suena un número más cercano a la prelación, está más lejos porque representa el 12%. Por lo tanto, en este espejismo tienen igual de probabilidades el 114, el 307 y el 120 porque representan, insisto, el 10%. Pero hagamos otro ejercicio de esta naturaleza. ¿Por qué si estoy en el lugar 15 de prelación alguien puede decir estoy fuera y lugares más bajos dentro? Por ejemplo, 15% de prelación. Y estamos hablando de alguien a lo mejor de un grupo de educación física. El 62, el 243, el 16, el 29 igual, el 10, el 79. Si se fijan son los 6 grupos. Los 6 grupos, el 1 son 62, el 2, 243, el 16 es el grupo 3, el 17, perdón, el 29 es el grupo 4, el grupo 5 es el 10 y el 79 es el grupo número 6.
Si tengo el orden de prelación 15 y pertenezco al grupo 5, el 15 representa el 15% en esa misma medida y todos estos números son superiores. Obviamente, si me comparo con el número, el 10, vamos a ponerlo, si me comparo con el 10, ese es mi grupo que pertenezco, obviamente por ahí al ser 10% es superior el 10 ahora sí que el propio 15. Pero todos los demás números de los grupos, son superiores porque representan el 10%. Entonces cuidemos ese espejismo, porque también entre los compañeros decimos, es que yo saqué un mejor orden de prelación que tú, y de pronto nos hacen sentir menos. Alguien puede decir que en el lugar 96 en mi caso, pero sería un espejismo tratar de decir que me fue mejor a mí, a este 243, que es superior, curiosamente, porque representa un porcentaje mucho más efectivo en ese sentido. Entonces, vamos a continuar ahora. Los espejismos que nosotros mismos generamos hay que revisarlos con cautela. No hay que compararse, hemos visto, con otros estados. Tienes que comparar tu mismo grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tu propio subsistema y de tu propio estado. Porque es un espejismo que curiosamente, dependiendo, hay estados de la República, por ejemplo, estamos haciendo una tabla en donde solamente en el estatal, por ejemplo, son 2 participantes. Entonces quedar en segundo lugar, pues es quedar pues en el último, ¿no? Si lo vemos con ese sentido mucho más frío. Entonces, mucho cuidado en esas comparaciones, y no espejearnos y no ilusionarnos demasiado, pero tampoco desilusionarnos al mismo tiempo. Esto es en referencia, ¿por qué se generan esos espejismos? Yo creo que son más de 5 razones, aquí voy a poner 5. 5 razones para hacer espejismo. 1, no hay claridad en el presupuesto. Esa parte es bien importante. Si desde un inicio se otorgara, pensemos siempre hemos dicho aquí en Senderos Educativos que lo que tenemos que ver y hacer es tener claridad en el rendimiento porcentual del total de puntos. Es decir, el 70% como lo era de manera clara, de manera nítida en carrera magisterial. Cuando dices, tienen probabilidades el 70% de efectividad, es decir, 210 puntos, y quien no logre el 70% de efectividad, en este caso 210 puntos, pues está prácticamente eliminado. Y desde ahí, desde esa lógica, y en referencia y en relación a tu grupo de dictaminación, no hay claridad en el presupuesto porque las reglas del juego también se van descubriendo mientras se avanza. Existen criterios en donde sacan una nueva frase, grupos de dictaminación, en donde 7 documentos anteriores jamás lo mencionan, entonces se va inventando sobre la marcha. También al agrupar en grupos de dictaminación es una injusticia. ¿Por qué? Porque rompe con lo que dice la convocatoria, el propio programa de promoción horizontal, la propia ley de la general del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, porque ellos hablan de función, que la distribución del recurso será por entidad, será por función, será por nivel, y los grupos de dictaminación terminan rompiendo todo esto y eso genera una serie de confusiones. En ese sentido, se presta a los supuestos y genera en muchos casos esperanza y genera en muchos casos desilusión. Si las leyes estuvieran claras desde un principio, las reglas del juego estuvieran claras de decirte de tu grupo de dictaminación en tu función, o que dijeran el grupo de dictaminación así, no le hace que no dijeran en función, pero que lo digan desde un principio, del grupo, fíjate en el 100% de tu grupo, de ese 100% tienen probabilidades hasta de un 10 hasta un 30% dependiendo el presupuesto. Cuando es así, estamos divagando, estamos pensando que no habrá presupuesto, estamos pensando que habrá presupuesto demasiado y estamos generando supuestos porque las propias leyes se cruzan, se contradicen. Senderos Educativos cree que todo esto lo estamos viviendo, genera incertidumbre, genera inconformidad, genera zozobra y genera también un malestar generalizado y con toda la razón. Creemos, para que deje de serlo entonces, tenemos que recurrir a lo que los propios documentos, para que se asome ese rayito de luz y de esperanza.
Este es un llamado al propio SICAN, es un llamado al propio sindicato, porque el artículo tercero constitucional establece igualdad de condiciones. Eso es lo que habla el artículo tercero constitucional, igualdad de condiciones. Y cuando tú me agrupas preescolar, primaria, preescolar general y demás, en un mismo grupo, el grupo 6 a manera de ejemplo, o me mezclas todos los niveles. Imagínense ustedes si es igualdad de condiciones a un ATP, que generalmente un ATP es joven, que lo pongas a competir con un jefe de sector, con un supervisor, en capacidad y en rendimiento, quizás el joven sea superior al compañero jefe de sector o supervisor, pero es injusto porque esta persona que tiene más trayectoria, se le reconoce la antigüedad, se le reconoce y tuvo más oportunidad de estudiar y a lo mejor tiene doctorado, y este joven ATP va saliendo de la licenciatura y ni maestría ni antigüedad tiene, y que lo pongas a competir en igualdad de condición no es competir en igualdad de condiciones, es en desventaja, y bajo esa lógica. Hablan de transparencia, el artículo tercero, que sean procesos, digamos, los cuales serán públicos, dice, establece la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, si lo son transparentes, equitativos e imparciales. En ese sentido de transparencia, parece que la transparencia deja de serlo cuando tenemos inquietudes y cuando sobre la marcha se van generando el cambio de reglas y dejan de ser, por lo tanto, equitativos, y por lo tanto dejan de ser imparciales. Ojalá el llamado senderos educativos, más lo que las personas que se están sumando, logremos entender cuál es la esencia. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, sino que se respete lo que ellos mismos, USICAN y la propia Secretaría de Educación Pública, establecieron a la letra. Citando también como un segundo llamado para que deje de ser espejismo, se debe de respetar a la letra el artículo 44 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Inicio con 3 puntos suspensivos porque digamos, perdón, esto tiene que ver con la continuidad de una parte del artículo 44 de la propia ley. Y resalté en rojo resaltamos la operación del presupuesto del programa. Hemos hecho programas en donde dice a la letra, operará con el presupuesto del programa de carrera magisterial, del programa de promoción en la función por incentivos en educación básica y recursos que se asignen en su caso al propio programa, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. Me queda claro esa parte, pero todavía no hay claridad. Todavía no hay todavía no hay quien dé la cara y diga se va a otorgar el presupuesto de tanto, en términos porcentuales de acuerdo a los grupos, o que nos digan algo, a qué se refiere, a lo mejor el monto, pero es un camino incierto, es un camino complejo. Bajo esos dos documentos puede dejar de serlo, si se respeta lo que dice el artículo tercero constitucional, si se respeta lo que dice el artículo 44 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Puede dejar de ser un espejismo también? 3 razones más. Es una oportunidad de oro, es un llamado exigente para que el sindicato intervenga, es una oportunidad de oro para que el sindicato intervenga y se haga respetar lo que las propias leyes del programa de promoción horizontal establecen. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, sino lo que ellos mismos escribieron se respete a la letra. Y en mi cabeza no cabe todavía que los criterios de asignación sean superiores a la propia Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es importante, como número 4, para que deje de ser espejismo, que el USICAN sea claro, que nos mantenga informados de forma permanente. Ok, está la plataforma, ok, están algunos comunicados, ok, están algunos videos, pero hace falta un espacio de comunicación, de interacción en vivo, en directo, en cada una de las etapas del proceso, para que se vayan despejando sin lugar a dudas todas esas telarañas de desconocimiento que tenemos. Bueno, al menos yo los tengo. Y que respete lo que ellos mismos ponen como leyes, que exista congruencia y que no se vayan contradiciendo conforme avanza el proceso. Es tiempo de que las leyes dejen de ser letra muerta y se conviertan en letra viva.
Nuestro país tiene que evolucionar y tiene que empezar con estas oportunidades. Yo tengo esperanza, a lo mejor soy un iluso, a lo mejor, digamos, soy un romántico que pienso que pueda haber recursos. Sigo creyendo, tengo ese rayito de luz y de esperanza, y por eso es preciso que pensemos que el magisterio está sediento de esta verdadera revaloración del magisterio, porque durante 3 años en este rubro de lo que era carrera magisterial y promoción en la función, durante 3 años ya no ha habido un solo centavo que se retribuya al reconocimiento de las maestras y los maestros de nuestro país. Hago un llamado entonces, ya hemos dicho, solicito, Senderos Educativos fija una postura, se otorgue la mayor cantidad de presupuesto en esta prometida revaloración magisterial. Yo creo que mínimo el 30% de los participantes deberíamos estar dentro de la promoción horizontal, y lo soñado, lo utópico quizás, que los que tuvieron una efectividad de más de 70% de puntos, es decir, 210 puntos, se otorgara. Eso para mí sería algo histórico que llegara a ocurrir, pero bueno, el llamado está ahí. Y si UCICAM y si el propio sindicato no están haciendo, yo hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga. Voy a citar el párrafo 4 del artículo 3 constitucional. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por lo tanto, yo veo que con este tipo de acciones, lejos de un enfoque de derechos humanos, es todo lo contrario, y se atenta contra la dignidad de las personas, en este caso del magisterio. Un llamado pues al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y ponga orden en lo que UCICAM parece que no le encuentra el hilo. Un llamado también, cito otra vez al artículo 3 constitucional en el párrafo número 6. Las maestras y los maestros son agente fundamental del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Por esa razón no estamos pidiendo cosas extraordinarias, estamos pidiendo lo que es justo, lo que es necesario, la distribución que durante 3 años o un poquito más no hemos tenido esta oportunidad. Y digo 3 años porque al menos en el sexenio pasado hubo las K1 y aunque tuvo sus detalles enormes, al menos se distribuyó, pero no se sigue distribuyendo. Entonces llevamos 6 más 3, más de 9 años, prácticamente a 10 años, sin recibir este recurso, esta tajada presupuestal que está ahí y que no se ha venido ejerciendo. Por eso baso las ilusiones, a lo mejor ilusas de mi parte, de decir que el presupuesto tiene que alcanzar a más del 30%. Sería una desilusión, sería durísimo para el magisterio que fuera inferior al 30%, y sería muy irrisorio que fuera menos del 10%. Este es un llamado, una petición, porque precisamente llamo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga, porque la primera línea de acción de la nueva escuela mexicana es la revaloración del magisterio, y se habla de la revaloración del magisterio en su salario para que tenga una vida digna, una vida decorosa. Senderos Educativos EBM está al pendiente y con mucho gusto estaremos informando a ustedes lo que se vaya haciendo. Hemos hecho algunos videos prometidos. Darle las gracias por suscribirse, darle las gracias a cada uno de ustedes. Senderos Educativos, como siempre, un gusto, un placer de verdad trabajar con ustedes y para ustedes. Nos seguimos encontrando.